beneix el Senyor, vos beneït, Senyor, d'ànima meva, beneix el Senyor. Aquí se encuentra el icono de San Vicente Mártir. Hoy vamos a hablar de su vida. Hoy recordamos la figura de San Vicente, diácono gran mártir de la ciudad de Valencia. Su festividad se conmemora el 22 de enero. Mártir de Valencia en el año 304, Vicente, diácono del obispo Valero de la Iglesia de Zaragoza, es uno de los santos más venerados desde la antigüedad y buena parte de la Edad Media de toda la cristiandad. Su culto ya se celebraba en las catacumbas y basílicas romanas, así como en Constantinopla, que era venerado como gran mártir. En la persecución contra los cristianos, decretada por Diocleciano y Maximiano a principios del siglo IV, el obispo Valero, junto a su diácono Vicente, son arrestados y trasladados a la ciudad de Valencia. En el interrogatorio es Vicente quien declara, ya que el obispo tenía gran dificultad en el habla. El obispo es desterrado y Vicente es condenado al martirio. Castigado con terribles torturas y llevado a prisión, entrega su alma a Dios. Daciano, el prefecto, ordena mutilar su cuerpo y arrojarlo a un muladar para ser devorado por las alimañas. Pero un cuervo lo defendió de los buitres y de las fieras. En este lugar se alza hoy una iglesia. En la cripta del templo existe un gran mosaico que representa al santo diácono. Luego Daciano, furioso, manda arrojarlo al mar, atado en un pellejo con una piedra de molino, de donde le viene el sobrenombre de San Vicente de la Rudeta, San Vicente de la Rueda. Pero este fue devuelto a la orilla, recibiendo sepultura a las afueras de Valencia, fuera de los muros de la ciudad, junto a la Vía Augusta. San Vicente llegó a ser el gran mártir de la Iglesia de Occidente, como San Lorenzo lo fue de Roma y San Esteban de Jerusalén, los tres diáconos. Su culto se extendió por toda la cristiandad. El martirio de San Vicente fue la semilla de la Iglesia en Valencia, llegando a ser el patrono de la misma. Según el historiador Lorenzo River, la ciudad de Valencia, antigua colonia romana, conservó tenazmente el culto de los dioses. La historia guarda silencio sobre el anuncio del Evangelio en los 3 primeros siglos. Con el martirio de San Vicente en el año 304 es el primer testimonio cristiano de la Iglesia, con lo que el joven diácono se convierte en el padre de la fe en Valencia. San Ambrosio de Milán, San Isidoro de Sevilla y San Agustín en África son testigos de la amplia difusión merecida. Sus reliquias se veneran en Carmona de Sevilla y en algunas ciudades de África. En la Catedral de Valencia se conserva la reliquia de su brazo izquierdo. Para aquellos que deseen visitar los santos lugares vicentinos, existe el Camino de San Vicente, que discurre desde Huesca a Traiguera, donde enlaza con la antigua Vía Augusta, hasta llegar a Valencia, en un camino alrededor de un recorrido de 750 kilómetros. También existe la peregrinación Ruta de San Vicens, Ruta de San Vicente, dentro de la propia ciudad de Valencia, pudiendo peregrinar a los lugares donde transcurrió el proceso de su martirio, convertidos hoy en iglesias que guardan celosamente momentos de su vida, prisión y muerte. Hoy queremos finalizar con una oración
que hace referencia a San Vicente y es un tropario. Dice así: vuestro mártir, Señor, por su sufrimiento, ha recibido de ti la corona de la inmortalidad. Por las oraciones de San Vicente, de San Vicens, ten piedad de nosotros.